Y ya está con nosotros aquí en sala el ingeniero Iván Robles, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente cómo ha evolucionado esta propuesta que de por sí lo necesitamos a gritos, soluciones para el tema de la emergencia. Ingeniero, Hola, ¿cómo está? Buenas noches. hola, buenas noches con todos, buenas noches Rómulo, encantado, gracias por la invitación. ¿Cómo ha evolucionado esta propuesta que presentaron, que se hizo público sobre los ventiladores? Sí, bueno Rómulo, por nuestra parte, bueno, yo en calidad de coordinador de GT Analytics, Grupo Técnico de Egresados de la UNI, presentamos, una de las propuestas que presentamos fue realizar la fábrica de 4.000 respiradores en la etapa inicial de la pandemia. Esto es más o menos el 15 al 20 de marzo aproximadamente que iniciamos. Alrededores de las curvas de propagación que habían sucedido en Europa, donde ya se veía en todas las curvas que en menos de 30 días superaban los 10.000 fallecidos desde que inició la pandemia. En eso, nosotros, un gran grupo de voluntarios, de ingenieros, en realidad se ofrecieron más de 400 ingenieros, se ofrecieron voluntariamente, de los cuales trabajamos en sí cerca de 80, día y noche, para tratar de ganarle días al mismo tiempo para tener los ventiladores lo antes posible, porque ya era visible que se iban a requerir. Se concluyó el trabajo, realmente un trabajo admirable de muchos chicos de diferentes carreras, eh, pero al presentarlo al Congreso, bueno, el Congreso nos dio luz verde, les pareció excelente también el tema, nos felicitaron mucho en la propia Comisión de Ciencia y Tecnología, nos derivaron al Ejecutivo. En el Ejecutivo, y esto es algo que, bueno, ya ahora todos sabemos, eh, y te puedo asegurar, Rómulo, hay el gran problema del país y la razón de las más de 40.000 muertes que hay hoy en día es que existe una desidia fuerte dentro del Ejecutivo que es muy diferente al manejo mediático que se ve en cámaras, en los mensajes presidenciales, ¿no? Nosotros, con la venia del Congreso y por recomendación, y es más, con una moción de ley del Congreso que nos respaldaba, nos enviaron al Ministerio de Salud donde la misma gente del Ministerio de Salud nos dijo que el tema de producir ventiladores no era competencia del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Producción, que ellos no tenían vela en ese entierro. Por más que insistimos, nos mandaron al Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción nos indicó que tampoco era su competencia, porque eso era un tema de salud. Entonces, con mucha realmente indignación de muchos de los chicos que habían trabajado día y noche, regresamos al Ministerio de Salud, nuevamente, un paseo tremendo, ¿no? Eh, ha pasado el tiempo, porque esto fue en abril. Esto fue en abril. Nosotros, por último, ¿en qué concluyó eso? Nosotros entregamos la información de los diseños de la planta, los diseños del ventilador mecánico, todo la logística internacional que se había hecho, porque en ese momento no habían componentes para los ventiladores mecánicos. Se entregaron todo al jefe de tecnologías del Ministerio de Salud, que ya sabíamos que no tenían una actitud preocupada, no tenían la preocupación que nosotros habíamos tenido, ¿no? Y ese es el problema central en este momento de los más de 40.000 muertos, Rómulo. Mediáticamente el Estado se manifiesta en una dirección, pero muy por dentro el aparato estatal en sí tiene una gran burocracia de escritorios donde a nadie, y eso lo he podido evidenciar, le interesa hacer algo que no esté establecido dentro de sus funciones antes del COVID. Es más, si uno replica, lo que nos han dicho es, mira, a mí me contrataron para hacer esto, si yo hago otro tipo de función, eso se llama usurpación de funciones o malversación de fondos. Eh, es algo increíble, ¿no? No se puede razonar. Entonces, eso es algo que yo creo, bueno, te comento también rápidamente, Rómulo, perdona, no sé si me estoy alargando un poco. Eh, Muy resumidamente, nuestro grupo técnico de egresados de la UNI, en febrero, hicimos públicamente comunicados de advertencia al Estado, salimos en varios medios de comunicación y advertimos que se tenía que cerrar fronteras, porque la velocidad
propagación que se estaba presentando en todo el mundo era increíblemente rápida. Entonces, tuvimos todo 20, 25 de febrero, 5 de marzo, exigiendo cierre de fronteras, y no se hizo hasta el 16 de marzo, que es increíble, ¿no? Perú es uno de los pocos países que tuvo más de 3 meses para que el virus llegue al país y no se tomó ninguna acción preventiva. Y esto es por el aparato estatal que tenemos, ¿no? Una vez que el virus había llegado, nosotros también, bueno, tenemos la suerte de que hay varios ingenieros que están en Europa, donde ya el tema era muy crítico. Hicimos una lista, resumen, de las pocas medidas que habían aplicado países europeos que sí funcionaron para controlar el virus. Que eran, por ejemplo, medidas muy importantes como, por ejemplo, compartimentar. Compartimentar era clave, ¿no? Si Lima ya se había infectado, ¿por qué teníamos que esperar a que se infecte Cajamarca, Iquitos, Huánuco? Y eso lo había propuesto el mismo CDC de China. En febrero ellos sacaron un handbook, prevención de enfermedades de Wuhan, y ellos dicen, lo que nosotros hicimos fue aislar Wuhan de Tokio, de Shanghái, perdón, de Shanghái y de otros estados, para que esos otros estados puedan suplir la economía de Wuhan el tiempo que ellos hacen la cuarentena, ¿no? Era importante hacerlo, no se hizo, se les dijo, se mandó una carta de ejecutivo, no lo hicieron. Asimismo, mira, nosotros que estamos en el lado tecnológico, a razón del COVID se han hecho cantidad de tecnologías en todo el mundo, ya para enero, febrero. De todas las tecnologías que se han hecho, hay un top 5 que funcionaron muy bien entre aplicativos, entre sistemas de contabilidad de enfermedades, en sistemas de información. Ese top 5 estaba en febrero para copiar y pegar nada más en Perú. Se les dio el nombre de cada aplicativo que había, o cada tecnología que sí había funcionado. No les importó tomar ninguna acción preventiva, ¿no? Luego, cuando ya ese tema vimos que, bueno, no sabíamos por qué no reaccionaban en ese momento, un equipo de mecatrónicos de la UNI desarrolló un brazalete anticontagio, un brazalete muy económico que avisaba cuando uno se tocaba el rostro y también avisaba cuando uno se acercaba a otra persona. Entonces, hacer una política interesante, entregar esto, ¿no? Masivamente, o comenzar su uso para prevenir la enfermedad. Tampoco se tomó en cuenta. Luego siguió cuando ya vimos que estábamos en una etapa crítica, hicimos el plan de fabricación de 4.000 respiradores. Tampoco se tomó en cuenta. Al final yo quisiera cerrar ya, Rómulo, diciéndote que he llegado a una conclusión, ¿no? El tema de fondo es que no hay interés en el Estado por solucionar las cosas, ni tampoco por la vida del peruano. Ajá. Esto obedece, en todo caso, Iván, a todas luces, a intereses que vienen dominando, no solo en el COVID, sino que esto es conocido desde mucho antes, solo que el COVID ha desnudado nuestra cruda realidad en la que vivimos en el país. Y está demostrado que en medio del dolor y del luto, pues los corruptos, entre ellos la cadena farmacéutica, entre ellos algunas clínicas, bueno, la cadena en general de la salud, del negocio de la salud, y otros, incluyendo funcionarios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque anoche hemos presentado un informe completo con un ingeniero metalúrgico sobre el oxígeno. Todo un tema sobre el oxígeno. O sea, entrega de donación, no lo reciben, y sí se importa. Y se importa todos los días. El proyecto Manco Cápac 1, Industria 4.0 de Juliaca, pues no lo autorizan. Las camas UCI en La Libertad, dirigido por un staff de ingenieros que han invertido dinero y tiempo, donde la misma autoridad regional y la DIGESA dijeron, oye, qué interesante, ¿en qué se diferencia con lo que estamos importando? Bueno, no hay diferencia, salvo en algunos retoques de acabado, pero en la funcionalidad y en el costo, incluso es menor el costo. No los compran, no los hacen el pedido. ¿Por qué? La gran pregunta que nosotros le hemos hecho y seguimos haciendo a los que están al frente de esta responsabilidad, ¿por qué? ¿Cómo vamos a reactivar la economía nacional si no le damos valor a la industria nacional, al talento, al conocimiento nacional, a lo que tenemos aquí? ¿O es que hay que traer expertos de otros continentes?
donde nos cuesta obviamente más tiempo y más dinero. Entonces, Así es. ahí hay un problema que tenemos que romper, pero seguramente el pueblo todavía no lo está entendiendo con claridad, o el tema de la información también. Ese es un poco que todos los días nos intoxican con información de la muerte y el dolor, muerte y dolor, muerte y dolor, y poco espacio se da para dar a conocer las capacidades y las bondades y las posibilidades que pueda finalmente articular y ayudar a esta lucha que nos toca a todos. Así que complicado, ingeniero, pero ¿cuál es la reflexión final desde el grupo que usted lidera? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Mira, Rómulo, yo creo que en este momento, independientemente de que fabriquen en Perú o que lo importen, la primera necesidad es que la gente necesita ventiladores mecánicos y necesitamos entrar en campañas de información adecuadas que es para evitar las más muertes y contagios. Yo no entiendo por qué no importan ventiladores. A nosotros no nos interesa que fabriquen los ventiladores que el Perú ha diseñado. Lo que nos interesa es que suministren a la demanda. El Ministerio de Salud sigue empeñado en decir que no faltan ventiladores. Cuando nosotros conversamos con los asesores, ellos insisten en que tienen la cantidad de ventiladores suficientes. Entonces, ese es un primer tema que nadie veo que hace público, ¿no? Que se haga público la demanda exacta de ventiladores que según el Ministerio de Salud se requieren, porque eso no se ha hecho público. Por otro lado, ya estamos viendo que se requiere también, es responsabilidad de la sociedad también, porque no hay un reclamo hacia tantas propuestas que se han hecho y a tanta mala acción que ha tenido este Ejecutivo. Hay todavía mucha gente confía en los mensajes presidenciales, y es increíble porque uno va y ellos hacen totalmente lo opuesto, ¿no? Bueno, ahora último, nosotros lo último ya que hemos realizado y que creo que es algo que puede servir ya independientemente del Estado, se ha hecho un biocasco electrónico que puede permitir a las personas que salen a trabajar hoy en día con temor tener la seguridad de que no se van a contagiar, ¿no? Es un casco que justo tenemos bastante esperanza en esto, es muy probable que lo estemos presentando en estos días en distintos webinars y en prensa, y bueno, realmente lo siguiente que falta es solamente esperar a que llegue la vacuna en realidad, ¿no? No podemos esperar a este Estado, este gobierno. Bueno, sigan innovando, ingenieros, no bajen la guardia, sigan fortaleciendo a todas aquellas mujeres y hombres que están comprometidos con la innovación, con el aporte a la ciencia, a la tecnología y a la producción de lo que se necesita en realidad, ¿no? No debe detenernos, al contrario, debe convertirse en un reto para nosotros, ¿no, Jenny? No desvanezca, lo que pasa es que Iván lo que está diciendo es que prácticamente está luchando por hacer el bien, está luchando por hacer lo correcto, y está esperando y esperanzado, y como él dice, no importa que me compren a mí, importa que salven vidas. Entonces no desvanezcas, Iván, porque de alguna manera tiene que haber alguna ventana, algún lugar para que puedas ingresar y hacer que las personas puedan escuchar lo que estás haciendo, y si no es el Estado, capaz la empresa privada. Por ahí capaz puedes hacer las cosas. El tema es que se vaya visibilizando tu trabajo. Te comento que, bueno, nosotros somos un grupo sin fines de lucro, todos estamos trabajando en otros sectores, en realidad, petróleo, minería, en otros lados. Se le entregó un plan económico con empresas listas para financiar también el proyecto. O sea, lo que se ve es, mira, unas preguntas muy simples. Para el tema de Reactiva Perú, se utilizaron 60.000 millones de soles para financiar los préstamos. No hablemos de fabricación nacional, traigamos de Alemania, traigamos de Estados Unidos, ventiladores caros, no hay problema. El presupuesto que se requiere no supera los 150 millones versus 60.000 millones que se está gastando en otras cosas. O sea, esto evidencia que no existe voluntad y es algo que la prensa debe cuestionar. Presidente Vizcarra. Ya lo tenemos claro, ingeniero. Nosotros, desde el lado de la micro y pequeña empresa, que es una de las tareas que nos toca liderar, estamos impulsando el colectivo Resurge Perú, que es parecido. O sea, cuando yo he hablado de las camas UCI, he hablado de algunos otros elementos,
es que están dentro de nuestra red. Si estamos trabajando, la única forma es que nos simbólicamente cogernos de la mano para hacer una fuerza y usar todos los espacios posibles y comunicar el mensaje que hay para ir creando conciencia en el usuario más que en el mandatario. Porque el mandatario, lo que estoy viendo, cuando hablo de mandatario me estoy refiriendo a todo el conjunto, digamos, del sistema de gobierno. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo ya saben que les queda meses. O sea, ya no les queda ni siquiera un año, o sea, les queda meses. Entonces, algunos están midiendo sus tiempos si se van a quedar, en el caso del Ejecutivo, si van a llegar hasta el final o quizás no. Y entonces, mirando más sus intereses que los propios intereses del país. Hay algunos pocos que sí se comprometen con el país, pero esos pocos, una ave, como es una golondrina, no hace verano. O sea, no. Este es un tema que se tiene que unir, o sea, que se tiene que sumar. De otra forma, es largo el plazo. Así que juntémonos, sigamos sumándonos, conversaremos en otro espacio para discutir un poco digamos, el fortalecimiento de lo que existe y juntos seguir difundiendo lo bueno que están haciendo. Agradezco la labor informativa que hacen, Rómulo. Es vital, en realidad eso es más importante que cualquier tecnología o algo hoy en día, me parece, ¿no? Para salvar vidas. Bueno, aquí ya estamos, ingeniero. Un abrazo. Igualmente, saludos con todos, ¿no? Que tengan un buen día. Gracias, muchas gracias.